Y yo le decía la semana pasada que antes de la violencia política siempre está la violencia verbal. Y la violencia verbal se escuda en las mentiras. Siempre arrancan con mentiras, arrancan con una buena dosis de terraplanismo. Ustedes recuerdan la fugaz aventura del terraplanismo. Fue más o menos durante la pandemia, donde un grupo de mamertos arrancó diciendo que la Tierra era plana y que todo era una mentira de estas cosas que imaginan los conspiranoicos, un nuevo orden mundial, que nos querían envolver en la mentira de que la Tierra era redonda cuando en verdad era plana. Hay un caso célebre, un par de casos célebres de mamertos terraplanistas. Uno, un señor que se llamaba Rob Knodel, mejor dicho, que gastó $20 millones en intentar hacer un experimento sobre la refracción de la luz y le dio mal, de todas las maneras le dio mal. Claro, los científicos ni se molestan en discutir a estos muchachos porque consideran que son obviedades que no se discuten, pero eso es justamente lo más difícil, discutir lo obvio. Hay otro mamerto de esto que gastó no sé cuánta plata en un globo aerostático con motor para ir alto, alto, alto y descubrir que la Tierra era plana. Bueno, se cayó y se murió intentando descubrir estas cosas. Pero una barbaridad terraplanista convertida en un video de 20, 30 segundos puede engañar a mucha gente. Y el problema no es cuando se engaña a la gente con cosas que incluso le pueden costar plata. Vean lo que está pasando con las estafas piramidales. Está el terraplanismo de la gente que terminan creyendo en cosas que saben que van a terminar en una estafa. Está el caso de Cositorto que tanto nosotros mostramos. Saben que es una estafa piramidal, un poco sofisticada, con una criptomoneda, pero así los embaucó Cositortos y le robó la plata. Amagó con hacer un acuerdo en la justicia, no pudo, no tiene la plata, sigue vendiendo humo, ahora dice que se va a presentar como diputado. Pero no alcanzó con el caso Cositorto, porque después aparecieron otras. Apareció la estafa piramidal de Catamarca, de Mar Bacchiani, un señor protegido por el hermano del gobernador, con un ministro muerto, lo contamos aquí en GPS. Arrancó después de esto la estafa en San Pedro. La gente, en su desesperación o en su estupidez, quiere creer en terraplanismo, en cosas que se sabe que son mentiras y sin embargo le creen igual. Cualquier persona suspende por un momento, por un video atractivo, por un influencer lindo, por una chica que le muestra las tetas, terminan creyendo en cualquier mierda, incluso cosas que le sacan la plata del bolsillo. Pero está bien, la gente damnificada, pobre gente, perdió la plata, se pelearon, algunos vendieron casas, vendieron autos, se pelearon con familiares, le pidieron plata prestada. Un drama. Detrás de cada estafa piramidal quedan dramas, quedan peleas de pareja, de familias. Pero tal vez más preocupante es que haya terraplanismo en las dos bibliotecas hoy que se disputan el sentido común en la Argentina. Porque hay terraplanismo de ambos lados, hay mentiras de ambos lados, hay creencias que se sabe que son falsas de ambos lados y nadie tiene la honestidad intelectual para enfrentarlas y decir, bueno, esto hay que corregirlo porque por acá no vamos a ningún lado. No, todos se aceleran y van para adelante. Hay terraplanismo, o hubo terraplanismo durante años en el peronismo, negando que el déficit fiscal iba a traer inflación, pensando, como pensó Alberto, que estaba bien darle la plata a los grandes grupos empresarios para que se llevaran las reservas en unas deudas que habían inventado. Y nunca tocó al titular del Banco Central, a Pese, que era el encargado de permitir ese ducto de fuga de reservas que después, tiempo después, terminaría criticando Cristina. Para nada, porque las reservas se fueron igual. Hay terraplanismo en pensar que la economía con emisión, con anabólicos, no iba a tener consecuencias para la inflación y todo ese terraplanismo abrió la puerta al regreso de Milei. La derecha sabe y aprovecha ese terraplanismo de los sectores redistributivos de izquierda, como cada uno quiera llamarle. O sea, pensar, negar que el déficit fiscal iba a traer lo que trajo, que la emisión iba a traer lo que trajo, que la fuga de reservas iba a traer lo que trajo. Bueno, le abrió la puerta a Milei. Pero eso no quiere decir que la biblioteca Milei no tenga buena dosis de terraplanismo. Vale decir, saben que así como está todo esto, se mantiene por una bicicleta, que solo se va a nutrir de deuda. Ok, ahora no van a emitir. El terraplanismo del kirchnerismo era pensar que no había inflación, aunque emitieran, que bueno, que se podía manejar. Esa era la palabra, que se podía manejar, que se podía ir piloteando. Bueno, no se pudo pilotear, y ahí está, lo tenemos a Milei gobernando.
El otro terraplanismo es el de Milei, que piensa que, ok, no emitimos, pero nos endeudamos. Y tienen al gran endeudador de ministro que lo que está buscando es endeudarse otra vez. Entonces les está pidiendo un préstamo, mandó el oro afuera para tener un préstamo de corto plazo. Y va a haber unos bancos que le van a prestar de corto plazo para hacer un puente hasta que venga otro préstamo. Y ruegan que Trump gane las elecciones. Y encima está muy cerca de ganar Trump en Estados Unidos. Y entonces les autorice más plata de préstamo para seguir bicicleteando. Pero en el fondo no es. El problema no es si van a lograr ir, como le llaman a ellos, roleando la deuda. Sino el problema es que el país no está produciendo nada. Nada. Todos los indicadores dan para atrás, salvo puntualmente alguito del campo, algo del petróleo, del gas, y ahí viene la discusión sobre si habrá un cambio de matriz económica que permitirá que la Argentina, solo con exportar gas, petróleo y cosas del campo, pueda vivir. Todos los índices dan para atrás, los índices de consumo, los índices de producción, la capacidad instalada, todos los índices económicos dan para atrás. Es más, esta semana trascendió una discusión que tiene el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, con los empresarios, donde les dice a los empresarios, ustedes son como pájaros a los que les abrieron la jaula y se quedan adentro de la jaula. Ya está, los liberamos, los estamos liberando de todas las cuestiones que los afectaban, de las restricciones a la libertad económica y no invierten. ¿Por qué no invierten? Y ahí está la pregunta importantísima. Nadie está invirtiendo en la Argentina de Milei. ¿Por qué? Porque no se sabe dónde va a ir. Puede que el Fondo Monetario, que ha encontrado en Milei, aunque no lo digan, el gran ajustador, el gran recortador. Recuerden que cada vez que el Fondo Monetario quería recortar algo, los gobiernos, incluso los gobiernos como Macri, decían, bueno, no, esto no lo podemos cortar. A Milei no tuvieron que decirle nada, cortó más de lo que el Fondo Monetario decía. Y entonces ahora el Fondo Monetario hasta puede tener rostro humano y decirle, no, mire, la verdad es que usted se está excediendo y nosotros somos humanistas. Nada, estupideces. Seguramente en algún momento el Fondo Monetario le va a poner más plata a Milei, pero todo funciona como una estafa piramidal. O sea, patear para adelante, conseguir plata, patear para adelante y ver si en algún momento la cosa se acomoda. Pero para que la cosa se acomode, ¿qué sería que la cosa se acomode? Cambiar la matriz productiva de la Argentina. Tiene que haber alguien pensando. Y la verdad que no se sabe, o por lo menos no se ve que haya alguien pensando, sobre todo en gente que desprecia al Estado y que considera que con la mera disolución del Estado se resuelven todos los problemas, y eso es terraplanismo. Eso también es terraplanismo. Pensar que mágicamente porque denuncien robos y curros y hagan auditorías y qué sé yo, todo eso va a resolver un cambio de matriz productiva en la Argentina que se debería estar haciendo con un poquito más de planificación y un poquito más de criterio. Destruir no cambia de rumbo, solo destruye. La disolución del Estado, la privatización ideologizada de cosas que dan ganancias, como aerolíneas, como vender el reactor Carem, todas esas cosas se hacen solo por una cuestión ideológica, para decir, ven, les abrimos la jaula, le damos una oportunidad a los empresarios y los empresarios no invierten en la Argentina y no entendemos por qué. Y sin embargo, el récord, o sea, la caída de inversiones en este periodo de Milei se contrasta con las inversiones que se están haciendo en el país del socialista, corrupto y no sé cuántas cosas que dijo Milei de Lula. En el Brasil de Lula hay muchas más inversiones proporcionalmente. Brasil es una economía mucho mayor que la Argentina, mucho más inversiones que en la Argentina de Milei, que supuestamente era el market friendly. Y también hay terraplanismo en esta idea de pensar que solo la resolución de los problemas de los mercados resuelven la economía real. Es como una estafa piramidal. O sea, la guita puede circular hasta que en un momento se corta, salvo que alguien haga algún tipo de reforma estructural que cambie la bocha. Por ahora lo que hay son parches de parches y así la siguen para adelante. Y así la siguen para adelante también en las cuestiones de las denuncias. ¿Sí? Y ahí también hay una especie de terraplanismo de pensar que nadie se va a dar cuenta. ¿Sí? Que nadie se va a dar cuenta si mienten y si inventan. Les quiero contar, porque en este mundo, en este país donde todo pasa tan rápido y después nadie vuelve a ver lo que pasó, se puso de moda desde que asumió Milei la costumbre de, y ya se los contamos varias veces, auditoría más denuncia para justificar el recorte. Yo les voy a contar un poco el seguimiento de lo que pasó con algunas de estas denuncias que en su momento fueron sonoras. Pero recién ahora se conocen los dictámenes judiciales.
Una de esas denuncias se hizo contra los espacios de primera infancia que se hacían en la Secretaría de la Niñez. Esta semana se conoció el fallo del juez Ariel Lijo, el mismo juez que están proponiendo para la Corte Suprema. El juez Ariel Lijo dijo inexistencia de delito. El fiscal Franco Picardi dijo inexistencia de delito. ¿Qué fue lo que habían hecho? Desde el Ministerio de Petovelo, ministerio ese gigantesco de capital humano, agarraron a la Secretaría de la Niñez y dijeron, no, hay un curro acá en los espacios de primera infancia. Espacio de primera infancia que creó Macri, ¿sí? Y decían, acá hay un curro. En la denuncia decían que había desembolsos sin control y desvíos de fondo. ¿Saben qué descubrió el fiscal Picardi? Que era un copy-paste de una denuncia que había hecho la SIGEN. O sea, la SIGEN había hecho una denuncia. La SIGEN, la Sindicatura General de Empresas Nacionales, que está en la órbita del Poder Ejecutivo, había hecho una denuncia en tiempos de Alberto Fernández, había hecho una denuncia sobre qué pasaba en los espacios de primera infancia. Entonces, hicieron copy-paste, lo convirtieron en una denuncia penal. El fiscal se dio cuenta y le dijo, señores, ¿dónde está la documentación de la investigación propia? Si esto ya era conocido y ni siquiera era un delito, la SIGEN había marcado esas cosas como irregularidades administrativas, no como delitos. Sin embargo, cuando asumió Petovelo, agarró eso, lo convirtió en un expediente y dijeron que ahí había un curro. Bueno, no había curro, la causa está cerrada. El segundo es el de la DATSE. Nosotros lo seguimos atentamente, el caso ese. La dirección aquella que daba medicamentos especiales para gente más vulnerable, medicamentos contra el ELA, oncológicos. Bueno, decían ahí que había un gran curro, que hicieron una auditoría, abrieron la denuncia penal. 2 fiscales consideraron que no había delito y cerraron la causa. La tercera es la de las entregas de los alimentos a los comedores, que todavía sigue dando vueltas. Nunca pudieron demostrar que hubiera un delito. Dijeron que había comedores fantasmas, que estaban cerrados. El registro ese del RENACOM, el Registro Nacional de Comedores, era un registro voluntario, de gente informal que se anotaba ahí a ver si después podían conseguir los alimentos. Bueno, buena parte de los comedores cerraron, sí, y no existían, pero cerraron justamente por el recorte y porque le dejaron de mandar alimentos. O si antes daban comida todos los días, ahora daban una vez por semana porque no consiguen más alimentos. Entonces dijeron, la mitad de los comedores son fantasmas. No, no lo pudieron comprobar. No se pudo comprobar en la justicia. ¿Sí? Siguen sin distribuir los alimentos, pese a que hay jueces contenciosos administrativos que les han dado amparos y diciendo, distribuyan los alimentos porque la gente necesita los alimentos para comer. El ministerio sigue sin distribuirlos y la causa, ahí sí, en Comodoro Pi, sigue durmiendo el juicio, el sueño de los justos. Ahora vienen 2 auditorías más. Una es la de las universidades, con el mismo criterio. Auditoría, denuncia penal, porque malgastan la plata. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, mañana va a haber una conferencia de prensa del rector de la UBA y de los decanos de la UBA que van a decir, ojo, que disfrazado de auditoría del Poder Ejecutivo, de la SIGEN, viene un intento de intervención a las universidades. Esto va a suceder mañana. Y después queda la que, ahí sí, uno dice, bueno, ojo, ¿de qué se trata esto? Que es la denuncia contra la ANDIS. ¿Qué es la ANDIS? Es la Agencia Nacional de Discapacidad, donde el mecanismo ahí es el mismo. Pero lo que pasa es que acá la denuncia impacta. La Agencia Nacional de Discapacidad se jactaba en el gobierno de Alberto Fernández de haber otorgado la pensión no contributiva por discapacidad número 300.000. Ahora todo eso se volvió en contra. En junio, ahora se conoce la supuesta auditoría del gobierno, donde encontraron una serie de cosas que son escandalosas, ¿eh? Pero ya había una causa abierta por el fiscal Marijuán, que es así, la abrió de oficio el fiscal Marijuán, por las denuncias de cómo se habían relajado los controles en la Agencia Nacional de Discapacidad y, para decirlo mal y pronto, le otorgaban pensiones por discapacidad a cualquiera. Tanto es así que hay provincias como Chaco, para no aburrirlo con estadísticas, que tienen el 8,8% de la población con pensiones de discapacidad. Países en guerra como Israel tienen el 10% de la población con pensiones de discapacidad. En guerra, el Chaco, no hay ninguna guerra. Sin embargo, el 8,8% ahí de la población tenían pensiones por discapacidad. Hay lugares, como un lugar del cual se habló mucho esta semana, que se llama Taco Pozo, donde encontraron, dicen desde el gobierno de Milei, en la intervención ahora de la ANDIS, que encontraron más discapacitados que gente viviendo ahí en Taco Pozo. Es la única de esas auditorías que ahora va teniendo seriedad, pero con este gobierno nunca se sabe, porque también parecía que la de los comedores fantasmas era seria,
también parecía que la denuncia de Curros en Landíz era seria hasta que empezaron a aparecer las víctimas diciendo no, nos cortaron los medicamentos. No es que hicieron una auditoría con los medicamentos especiales y siguieron dando los medicamentos. No, les cortaron los medicamentos. Era toda una coartada para justificar el recorte. En el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, les decía, hay una causa abierta por el fiscal Marijuán. Y ahí uno dice, che, pero puede ser que el albertismo haya sido tan terraplanista o mentiroso que mientras se jactaban de que daban las pensiones no contributivas como un acto de justicia, por abajo las pensiones no contributivas se daban en un revoleo clientelista. Escuchen de lo que se jactaba Alberto. Le dije a Paula, ocupate que el que necesita una pensión no contributiva la tenga. Si la merece, que lo tenga. Si lo necesita, que lo tenga. Porque en verdad, cada vez que nosotros entregamos una pensión no contributiva de este tipo, la verdad no le estamos haciendo ningún favor a nadie, ¿eh? Les estamos reconociendo el derecho que tienen ustedes como ciudadanos argentinos a tener esa pensión no contributiva. ¿Qué hay detrás de esto, de este anuncio? O sea, fíjense cómo son las cosas. Alberto se jactaba de haber entregado 300.000 pensiones no contributivas. Ahora está siendo imputado por haber otorgado esas 300.000 pensiones no contributivas porque lo que dice el fiscal Marijuán es, acá hubo clientelismo. Las pensiones no contributivas se otorgaban sobre todo a provincias peronistas y a municipios peronistas, y ahí es donde viene la cosa confusa. Dice, bueno, ¿dónde está la verdad? O sea, ¿cuánto hay de verdad, cuánto hay de mentira, cuánto hay de exageración? Como siempre hay que esperar. El problema es que, igual como yo les contaba, en su momento se difundieron las denuncias contra los comedores, contra la gente que recibía medicamentos diciendo que había un curro, contra la Secretaría de la Niñez, y después las causas se cierran. Pero el escándalo ya se hizo. ¿Qué pasará con las denuncias sobre la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Son un escándalo de clientelismo, como dice y como investiga la justicia? ¿O son otra más de estas denuncias de curros que después no son tales o que no tienen magnitud de curros, sino que son excepciones de la picaresca política miserable? Ahí es donde uno tiene que evaluar la cosa, pero en el medio del ruido, en el medio del terraplanismo, de que todo está exagerado, nada de esto se logra ver, por lo menos en lo inmediato. Y después, ustedes saben cómo es esto, con el tiempo todo se olvida. Bienvenidos, esto es GPS.